A todos los amigos de Facebook, que hoy toca a la escuela hablar en español. Hoy hablaremos de proyectación del regulador miofuncional postural, de la parte clínica y de la parte técnica. Hacer una presentación de su servidor, el profesor Di Rocca, director de la escuela, y el maestro ortotécnico, director de nuestra área de laboratorio, para todo el mundo, Orlando Olivia. Así que ahora vamos a dar la palabra a Orlando para que salude y luego de eso nos dedicaremos a trabajar ya directamente. Adelante con Orlando en este momento. Parlare tu, Hola Paolo, Martinello, ¿me come va? escuchi? ¿Me escuchi? Te ¿Me escuchi? escucho bien, bien, Bene, bien, bien, bien. ¿Cómo estás ahí cómo estás en está Italia? bien, estoy en Chiaravalle. Esta es la primera aula después de el corona. Durante el Exactamente, corona hemos tenido mucho aule, exacto, mucho exacto. encuentros para todos los amantes del RMP. Esto es la primera aula después de el corona. Para mí es un motivo de grande optimismo. Y como decíamos antes, Orlando dice que es el aula después del coronavirus, la primera aula que hacemos después del coronavirus, y es un aula con mucho optimismo. Bueno, amigos de la RMP en Facebook, recuerden que esto después va a ser transmitido también en YouTube, así que lo van a ver grabado. Y vamos a hablar hoy de un tema muy importante, pero muy importante en nuestro trabajo, que es la proyectación del regulador miofuncional postural. Así que vamos a compartir la presentación y yo voy a empezar a hablar, después puedo hablar Orlando con eso, y vamos a ir de a poquito mostrándoles un tema importantísimo que es la proyectación de un regulador miofuncional postural de Roca. Entonces voy a dar ahora primero a la primera diapositiva, queridos amigos, y yo voy a tratar de hablar primero yo de la parte clínica del regulador. La ortopedia craneofacial, donde el regulador miofuncional postural es una parte importante, ¿no? Es una cosa bastante seria donde no nos podemos equivocar. En ortodoncia hay recidiva. En ortopedia, si nos equivocamos, no hay recidiva. Y siempre poner claro el concepto de lo que es ortopedia. Nosotros tenemos la ortopedia funcional, la ortopedia miofuncional, que hacen las dos un movimiento ortopédico, pero la diferencia es que la miofuncional reeduca la función muscular y el regulador es un dispositivo exclusivamente miofuncional y que, como trabaja con la postura también, es un regulador que trabaja y corrige la parte postural. Entonces, cuando nosotros hacemos un proyecto de trabajo, es muy importante el diagnóstico, la diagnosis. De esa diagnosis sale el proyecto, la diagnóstica la hace el clínico, y el proyecto lo hace el clínico y envía eso al laboratorio, que el laboratorio está exactamente bien formado con nosotros, en la misma sintonía, y que con ese proyecto construye nuestro dispositivo. El proyecto del clínico, en ortopedia nosotros no miramos los dientes. Es un absurdo cuando se miran los dientes en ortopedia. El movimiento dentario es un movimiento secundario a una corrección ósea. Esa es la verdadera ortopedia. Y se estudia entonces las bases y el proceso dentoalveolar. Ese es el diagnóstico clínico, en base al cual se va a hacer el proyecto en los tres sentidos del espacio, en el sentido vertical, transversal y sagital, porque el regulador trabaja en esos tres sentidos. El proyecto lo vamos a hacer en base a ¿qué? A los modelos, al diagnóstico postural del paciente y a las radiografías. Nosotros con esos tres elementos vamos a poder diagnosticar en esos tres sentidos del espacio. Entonces, la clínica, ¿qué significa? Es un conjunto de diagnóstico clínico, análisis complementario como es una radiografía, que
con el laboratorio forman el equipo de trabajo y ese equipo de trabajo es lo que da el éxito total. En los modelos, que son modelos estáticos para la ortopedia, se estudian las bases, se estudia el proceso dental-alveolar en los 3 sentidos del espacio. La ortopedia no estudia principalmente los dientes es una cosa secundaria. Entonces tenemos un modelo en el cual, en nuestro modelo, nosotros vamos a estudiar esas bases, vamos a estudiar las bases y el proceso dental-alveolar, pero principalmente la parte ósea, en los 3 sentidos del espacio. Si la base está con falta de crecimiento, si el proceso está con falta de crecimiento, si es superior, si es inferior, se estudia en el proceso en el sentido sagital, se estudia en el sentido vertical y la parte oclusal. En base a esto es una parte del diagnóstico clínico que da vida, da origen a un proyecto de elaboración que va a llegar al laboratorio. El laboratorio, con ese proyecto que nosotros le mandamos, tiene que ser un laboratorio formado en RMP. Orlando es nuestro laboratorio por excelencia en RMP y es aparte un formador de técnicos en el mundo de RMP. Es el que va a dar origen a ese proyecto que nosotros hicimos. Y este proyecto es un proyecto de este tipo, donde se pone el arco vestibular. No vamos a explicar acá por qué, porque esto no es un curso de ortopedia, pero sí dónde va, qué tipo de arco vamos a poner, cómo son las aletas, cómo es el lip bumper, si es superior, inferior, cómo son los omegas, nosotros tenemos 3 tipos de omegas, dónde va el plano liso, si va superior o inferior, si el sujeto es un normo, un hiper, un hipo, porque en base a eso el técnico también tiene que saber eso para hacer la modifica de este regulador, si vamos a usar escudos de tipo Frenkel o semi-Frenkel, etcétera, etcétera, y luego el proyecto de las bases. Nosotros estudiamos bases principalmente, estudiamos las bases y el proceso dental-alveolar. Esos colores, no es el momento para explicarlo, porque esto es un webinar, pero cada color tiene un significado, donde nosotros queremos que actúe ese dispositivo. Y el técnico que lo interpreta nos construye un aparato con esta preactivación. Tenemos una caja vestibular que la proyectamos para hacer un movimiento ortopédico que acompaña al movimiento ortopédico miofuncional. Cada color nos va a decir dónde va a estar el lip bumper, hasta dónde van a llegar las aletas, qué tipo de aletas, qué tipo de movimiento ortopédico tenemos que hacer, qué tipo de movimiento miofuncional que tenemos que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tenemos el estudio radiográfico que nos ayuda a complementar ese proyecto. A veces usamos solo la lateral, hay veces que usamos la frontal y a veces que usamos el total body. Estos son distintos casos en los cuales nosotros estudiamos principalmente bases y no dientes. La teleradiografía, según mi humilde opinión, es un elemento muy malo para estudiar dientes, pero sí muy bueno para estudiar bases óseas. Distintos sujetos, distintos individuos, distintas patologías, y en base a esto nosotros vamos a identificar a ese sujeto, vamos a hacer un diagnóstico clínico. Obviamente en un webinar no les puedo explicar el diagnóstico clínico, pero sí sepan que se hace un exhaustivo diagnóstico clínico. Y en esa radiografía vamos a estudiar las bases, vamos a estudiar lo que es, si nosotros hacemos algún dibujito, vamos a poder estudiar dónde está esa base superior, dónde está, vamos a cambiar el color, para que ese color quede más visible, que se vea mejor. Vamos a estudiar nosotros esa base, dónde está, vamos a ver si esa base tiene que crecer, qué parte de la base tiene que crecer. Vamos a estudiar la base inferior, el proceso dental-alveolar inferior. Hacemos, por supuesto, un trazado cefalométrico ortopédico, no ortodóntico, un trazado ortopédico que nos va a indicar las bases. Vamos a estudiar esa mandíbula, vamos a estudiar la posición mandibular, vamos a estudiar la base de cráneo, vamos a estudiar el eje de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Con ese estudio nosotros diagramamos, completamos el diagnóstico clínico, Y ese diagnóstico, ese proyecto, a veces estudiamos
la anteroposterior, con los cambios de postura mandibular importantes que nos interesa. Estudiamos también la posterior anterior. Y en base a eso hacemos un diagnóstico clínico que nos da un proyecto, que va al laboratorio, el técnico interpreta ese proyecto y yo hablando nos va a hablar después de eso, que es su parte técnica, ¿no? Les muestro esto porque esto es importante. Miren ustedes, ese paciente tiene ortodoncia y llegó a nosotros por una disfunción. Y tiene una gran laterodesviación, tiene dientes derechos con mandíbula desviada. Y eso generó una escoliosis adaptativa. Por eso lo importante no es el diente recto, sino la mandíbula en posición, en equilibrio con el cuerpo y luego el diente recto. Con todo eso nosotros, ¿qué decimos? Que estudiamos nuestro corredor bucal, la disfunción que genera la patología ósea y en base a eso nace nuestro proyecto. Con ese proyecto va al laboratorio, ¿no? El laboratorio da la lectura de ese proyecto y hace su encerado. Yolando, ora io ti do a te la parola, vai dando piccoli concetti così io posso tradurre all'espagnolo. Ok, Yolando, avanti. Ci sei, Yolando, lì? C'hai il micro spento, ci sei? Aspetta che ti apro, eccolo lì. Parla. Adesso puoi parlare, dai, avanti. Dai. Ecco, innanzitutto da quello che ho visto, sono cose che so perché mi hai formato, ma noi quando ci troviamo il progetto che hai fatto vedere e i modelli davanti e li montiamo in verticolatore e poi togliamo la cera e guardiamo la bocca, noi sappiamo tutto lo studio che è stato fatto, che voi clinici avete fatto, e nella ceratura, che secondo me è il cuore del regolatore, poi ci sono i fili, il corpo in resina, ma è il primo passo dove si possono fare degli errori irreparabili. Il laboratorio trova la massima essenza nel fare questo e nel farlo con precisione, come vedremo dalle prossime diapositive. Ahora, fammi tradurre un poquitino. Orlando dice que él, por supuesto, indudablemente conoce lo que es porque se formó conmigo, es mi técnico por excelencia, Orlando. Entonces él dice que con ese proyecto él está dando origen a lo que es el corazón del regulador, que es el encerado. Y que si ahí se cometen errores, el regulador no va a funcionar bien como el clínico, proyectó y como quiso hacer ese diseño. Ok, avanti Orlando, vuoi che passi la diapositiva? Sì, certo. Okay. Sì. Adesso avanziamo. Sarò più stretto. Okay. Eccolo lì. A te ti arriva questo progetto. Orlando le llega questo progetto, no? Ok. Questo progetto ne abbiamo parlato noi alcune volte e per il tecnico è quasi disarmante, perché a noi tecnici progetti così non arrivano. L'aveva fatto Balters con uno schema per il suo Bionator, poi non ne è accaduto più niente. Era un foglietto dove c'era scritto 3A, 5B in base al dispositivo. Qui c'è, in questa prima pagina, un dettaglio costruttivo dove io so quello che devo fare senza commettere errore. Orlando dice que él en sus tantos años, 30 años de experiencia, no había recibido jamás un proyecto así. Dice que aproximadamente Baltes hacía unos proyectos con unas crucecitas, etcétera, etcétera, pero nunca así preciso. Y dice que él con un proyecto de este tipo no puede cometer errores, es imposible cometer errores. ¿Voi che vada avanti con la diapositiva, Orlando? Sì, certo. Ok. Questo è il piacere per chi ama lisciare i materiali. La cera è un materiale, secondo me, a volte vivo, lisciarlo, perché tutto quello che si fa con la cera lo ritroviamo nel corpo in resina e il clinico lo trova in un manufatto fatto bene. Qui noi con i colori sappiamo quello che dobbiamo fare, dove scaricare, dove creare pressione, e viene fatto con estrema precisione, perché questo progetto anche fa parte di tutto quello studio con radiografie, con test, eccetera. Quindi dobbiamo essere fedeli al progetto. Anche se alcune volte siamo costretti a chiamare il clinico perché ci sono delle, ma non imprecisioni, dei dubbi da parte nostra, quindi chiamiamo, ma col progetto in mano sappiamo subito cosa fare.
Hablando de lo que estaba diciendo, que esto es un poco el corazón del proyecto, que es lo que va a dar origen al encerado, que el encerado es un poco lo que es la preactivación, ¿no? Entonces dice que esto acá uno no tiene posibilidad de equivocarse, un técnico al cual está formado y le llega un proyecto así, no hay posibilidad de error. Y es más, decía que yo puedo hablar con el clínico si tengo dudas, porque el clínico tiene ese proyecto y yo tengo mi proyecto y basta a veces un correo electrónico o un WhatsApp para decir, mire, tengo esta duda, ¿qué le parece? Terminato y se sigue adelante. Ok? Bene, Orlando, vuoi che vada avanti? Sì, sì, certo, Ok. sì. Ecco qua, nel modello, e anche qui torniamo su landmark della tecnica. Abbiamo bisogno di impronte belle, estese, precise e chiaramente di un morso per relazionare i due modelli. Qui vediamo già il progetto portato su un piano 2D, non è ancora 3D, 2D con il disegno degli elementi che il clinico ci ha chiesto. Hablando de esto que está diciendo acá, acá empieza ya la maquinación del aparato, ¿verdad? Acá ya aquí estamos en dos dimensiones, aquí, ¿no? Vertical y transversal. Y entonces aquí empieza a dar obra, y que para hacer eso tiene que tener indudablemente una buena impronta. La impronta ortopédica, una buena impresión ortopédica es la que llega a ver las bases. Si no impresionan las bases, no hacemos ortopedia, porque la ortopedia es impresión de las bases óseas, es donde trabaja el técnico. Ok, Orlando, vuoi che vada avanti? Sì. Ok. Ecco qua i dettagli dello scudo, che si chiama scudo Frenkel, perché mi piace spezzare una lancia per il prof, non si ruba niente, si chiama scudo Frenkel. L'unica deviazione è semi-Frenkel, che ha significati clinici molto particolari, però in questo caso, ecco, volevo evidenziare questa integrazione di un'altra scuola nel regolatore. E qui abbiamo disegnato, abbiamo fatto lo spazio nel gesso e poi metteremo la cera come si vedrà. Acá lo que está diciendo Lando es que acá ya vemos, empezamos a diseñar escudos, por ejemplo, ¿no? Yo les he llamado escudos tipo Frenkel, porque verdaderamente es una modificación del escudo de Frenkel, pero rendiendo homenaje a la escuela de Frenkel, con la cual yo me formé. Pues ahora ya más adelante, si ustedes se forman con nosotros, verán que son escudos tipo Frenkel. Y hay algunos que son semi-Frenkel, que llegan a trabajar solamente en el proceso dental violar cuando se necesita, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el proyecto es una combinación, el trabajo es una combinación de clínico y técnico que hablan el mismo lenguaje. Voy que pase la diapositiva, Lando. Sì, sì, Ok, sì. eccolo. Qui nell'arcata superiore è meravigliosa, se uno si va a vedere il progetto che il prof ha fatto graficamente, qui troviamo un paradiso per chi ama la cera, per chi ama lavorare in materiali morbidi di progettazione, di progetto, non siamo più sul 2D, sul 3D, progetto tridimensionale dell'idea clinica di questo caso. Acá lo que está diciendo Lando, acá es un poco la traducción sobre el modelo del proyecto que hizo el clínico. Llegamos aquí ya a la tres dimensión del trabajo. Entonces dice que el que ama el encerado, esto es un paraíso, porque aquí sobre esto él está trabajando, construyendo un negativo para hacer un positivo, ¿verdad? ¿Vuoi che vada avanti, Orlando? Sì, 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 sì. Ok. Ecco, qui abbiamo completato la lavorazione della cera, è importante, è rivolto molto ai tecnici, è molto importante perché quello che facciamo con la cera lo ritroviamo nel corpo in resina di qualunque apparecchio. Qui parliamo del regolatore miofunzionale posturale di Rocca, ma in qualunque apparecchio quello che si fa in fase preliminare lo ritroviamo poi nel manufatto finale per la nostra soddisfazione di tecnici. Dice que es lo que está Perché diciendo viviamo di questo. cualquier Viviamo di questo, viviamo di questo. Exactamente, ese es el trabajo del técnico. Ese trabajo del técnico es el encerado para poder hacer después sobre eso transportar. Esto sería un poco el negativo
de lo que va a ser el positivo en el aparato. Entonces es aquí donde uno no tiene que equivocarse, tiene que aprender bien cuáles son los espesores de la cera, hasta dónde llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Che voy avanti, vado avanti Orlando, sì? Sì, sì, sì. Ok. Qui un altro dettaglio di costruzione, si rispettano i colori che noi qui l'abbiamo fatto a scopo didattico, non è che mettiamo il pallino colorato ogni volta, l'abbiamo fatto a scopo didattico. Vedete la grande, come dire, attenzione nel fare questa prima fase costruttiva. Qui c'è molto, secondo me l'abbiamo fatto noi, qui io e mio figlio, c'è una grande attenzione nei dettagli, non è una ceratura fatta così. Ah, questo è lo che sta dicendo Orlando, È che sempre così, nel nostro laboratorio è sempre così, perché sono tutti molto esigenti, chi è in RMP non tralascia niente. dice que Orlando acá es donde dedica el 100% de precisión, dice, porque los clínicos de RNP son muy exigentes, ¿no? Entonces, Jacopo, su hijo, y él prácticamente meten el alma en esto, se mete el ánima en esto, es el alma del laboratorio, con la precisión, dice que los colores que se ven no los ponen todos los días, acá fue hecho a escopo didáctico, que esto es un poco lo que nosotros enseñamos también en el máster, ¿no? Esto es lo que se enseña en el máster, que lo que para cuando el técnico aprende también a hacer esto, ¿no? Entonces a fin didáctico le hizo colores, ¿no? Ok, adelante Orlando, dai. Sì, qui c'è la parte superiore, se uno si va a rivedere i colori di progettazione, tutto quello che noi abbiamo fatto, uno direbbe perché non usi cere colorate, verde, blu, eccetera. Il rosso è gesso, il rosa è verde, il rosso è blu e quindi anche qui in fase costruttiva si capisce bene quello che stiamo facendo Come per stai? evitare il concetto di somma di errori, che a me prof questa cosa della somma di errori c'è una formula anche matematica. Non si deve mai fare Mi preme somma, molto. mai fare somma di errori in tecnica perché Limitare, perché la, mai, mai è divino. ma la somma degli errori è il fallimento della tecnica, no? Nella tecnica Sì, bisogna essere sì, precisissimo, non bisogna sì, sommare errori, perché già si fanno, come dici tu, degli errori, ¿no? Hablando decía que no se debe nunca sumar errores, porque la suma de errores en la técnica es fracaso. Uno ya comete errores. Imagínense si empieza a sumar errores en la elaboración, es el fracaso de la técnica. Entonces, cada área, cada zona tiene un espesor determinado, una particular precisión para hacer trabajar después el aparato en esto que nosotros llamamos la preactivación del aparato. La preactivación. sì, Ok, in particolare nel regolator, perché il regolator tiene una differenza totale cada ogni regolatore, sì, quindi sì. ogni regolatore è differente, quindi non è possibile, è molto difficile evitare la somma di errori, Ecco, perché non ce n'è uno uguale all'altro. lo que decía Orlando dice que en el regulador, donde es un aparato individualísimo, donde cada aparato viene proyectado por el clínico para ese paciente y construido por el técnico para ese paciente. Entonces no hay que hacer suma de errores. Y aquí tienes a tus maestros, Orlando, que te guiaron Sì, sì. en la técnica, ¿no? Non era buono come te, era un po' più cattivello. Era Aveva alemán. la bacchetta e menava nelle mani quando Era faceva. alemán, a mí también me menaban en alemán, era Però alemán. l'hai conosciuta anche te, Sí, quindi sí. lo sai. Y estos son los maestros de la historia del RMP también. Ves que aparece Bimbler también, aparece Gerber, aparece Frenkel, aparece Jenkinson también, Muzzi, que fue un gran inspirador, Planas, Enrique, son maestros que me han dado una de las tantas ideas que yo he tenido con tantos maestros, a los cuales yo agradezco de corazón siempre, porque me han enseñado cada uno algo de verdad. Entonces el regulador biofuncional postural, como ven ahí, este es el aparato, hecho por Orlando, esa es la obra terminada, donde nosotros sí ponemos en la resina, en la clínico, colores ahora últimamente, porque el clínico ya ve el color de su proyecto en el regulador. Ustedes, que el clínico que está formado con nosotros, viendo el regulador, sabe lo que proyectó y sabe dónde puede reactivar luego, sabe dónde puede reactivar el aparato sin ir a ver el proyecto, ¿no? Estos son distintos tipos, este es un viejo regulador de antes, y los resultados, el regulador da muchos resultados, el regulador corrige ortopedia,
corrige crecimiento, va corrigiendo bases, va trabajando sobre el proceso dental alveolar, de a poquito va llevando este chico en crecimiento a la fin del crecimiento para después, cuando sea necesario, si es necesario, mover dientes, centrar mandíbula, hacer crecer la mandíbula centrada. Ven que cada regulador va trabajando en distintas formas, cada regulador va haciendo su trabajo en las bases, en el esqueleto, que es donde nosotros tenemos que trabajar en ortopedia. No se debe trabajar sobre el diente. El diente es una acción secundaria en ortopedia. El trabajo de la ortopedia es trabajo de base. Si ven que el diente acompaña, cuando uno corrige la función, el diente acompaña. Y después si hay que hacer ortodoncia, muy poquita. Ven ahí, ven cómo se va corrigiendo la disfunción, se va corrigiendo distintas malformaciones, que son disfunciones de malformaciones esqueléticas, y por supuesto que se corrigen hábitos, se hacen ejercicios, no es solamente el aparato, se corrige la postura, se va trabajando sobre la postura, no es solamente un aparato, el aparato es lo mínimo, pero por supuesto que tiene que ser un excelente aparato obviamente trabajamos con la postura, nosotros estudiamos la postura del niño, se va estudiando toda la parte, no solamente la parte oclusal, no solamente la parte dentaria, sino su parte postural, como ese niño ahí midiendo, corrigió su torsión y su postura. Entonces, eso es indudablemente lo que es el regulador. Ahora, el regulador, cuando nosotros hablamos de regulador miofuncional postural, cuando hablamos de regulador miofuncional postural, es eso. Es decir, trabajamos en un sujeto en crecimiento, y cuando uno en crecimiento se equivoca, no hay recidiva. Cuando uno en crecimiento se equivoca, no hay recidiva. Eso hay que tenerlo muy bien claro. Cuando hay error en la ortopedia, no hay recidiva. Apri la tua telecamera, Orlando, così ti vedono e salutiamo al finale della trasmissione. Dai, aprila, così adesso ti faccio vedere con noi, parliamo noi. Anche il microfono. Sì, apri il microfono così dopo puoi parlare. Aspetta un po' che adesso vado a vedere se ti faccio lavorare con la telecamera anche, vediamo se la telecamera funziona. Allora, como decíamos, abre la telecamera che sta spenta, la tua telecamera non sta accesa. È aperta. Aspetta che non è arrivata l'immagine, ok? Non la vedo io qua, se non la vedo nel Webex non si vede dopo. Vabbè, comunque, importante es que nos escuchen, importante que nos escuchen. El concepto de disfunción en crecimiento se corrige con la ortopedia. Es importante el trabajo en equipo entre el clínico, el técnico y por supuesto en RMP con el resto de los profesionales de la salud, con el osteópata, el fisioterapeuta, el médico. Todo eso hace que esto sea un éxito total del trabajo. Entonces, Orlando, se tu vuoi salutare la gente così finiamo la trasmissione. Io volevo ringraziarti perché hai esaltato questa sera la figura del tecnico. Io mi ricordo, siccome tu mi cambi sempre i PowerPoint, li cambi continuamente, quindi se ne salto uno, hai messo una bolla arancione, un uovo arancione, e dentro c'era scritto Exito Total con le frecce tra clinico e tecnico. Questa secondo me dovrebbe essere di grande incoraggiamento per tutti i colleghi che si perdono un po' in quello che oggi il mercato impone, e ritornare un po', noi cristiani diciamo, alla croce. Noi appassionati di funzionale diciamo torniamo ai maestri, quelli che c'erano e quelli che ci sono oggi, che sono un libro aperto vivente, e questa cosa che ha esaltato il laboratorio a me ha fatto molto, collaboriamo, ci sentiamo tutti i giorni, però mi piace dirtelo, mi ha fatto molto piacere, perché il nostro lavoro spesso viene bastonato, spesso viene poco pagato, e quindi secondo me chi ascolterà questa lezione, anche se è spagnolo, capiranno bene perché si capisce,
troverà un motivo di conforto, perché è un momento difficile per i laboratori, e trovare un clinico che dice l'esito totale. E io invito, quando riguarderanno il video, di vedere questa cosa: la bolla arancione a destra, esito totale clinico, la freccia clinico e laboratorio. Ripartiamo da questo, lo dico a tutti i colleghi. Grazie dell'attenzione. Questo, Orlando, è praticamente quello che io penso. Non c'è un successo da una parte sola. Orlando decía que me agradece que hoy enfatice el clínico y el técnico, porque es el técnico muchas veces viene bastonado, más hoy en día, ¿no? Hoy en día a veces hasta subpagado, etcétera, etcétera. Y entonces yo lo que le decía es que el técnico y il clinico, acá non è questione quién è mejor o peor, qua non è questione di chi è peggio o meglio, qua è quello che è un equipo, no se puede, es la esencia de la RMP. Y en tu honor voy a poner ahora la diapositiva esa en la grabación. El clínico, el laboratorio hace un trabajo en equipo y eso es éxito total. No existe otro éxito que no sea el éxito así. No lo olviden nunca. El éxito no es de una sola persona. El suceso no es de una sola persona. Cada uno es válido en su campo. Ognuno è valido nel suo campo. Non esiste uno meglio dell'altro. No se puede, yo a veces pongo un ejemplo muy, no me gusta decirlo, pero a veces uno dice, oh, fa el spazzino, ¿no? Fa el que limpia la calle. Gracias a Dios que limpia las calles. Es una pedina muy importante para nosotros y se menosprecia. No, cada trabajo es importante. Cada uno de nosotros es importante. Y este mundo debe entender eso, que el éxito de algo es el éxito de todos, no es el éxito de una sola persona. Cuanto más en las ciencias della salute. Bene, Orlando, cosa dici? Chiudiamo con questa foto che ti è piaciuto tanto a te, quella l'ho messo per ultima. Poi ci vediamo domani. Vorrei ricordare il modo di insegnare nella scuola. Domani, domenica, ci sarà un master pratico con i pazienti, ma il prof da casa sua. Io starò qui, seguirò quello che posso, e le dottoresse che mostrano i loro casi. È un'esperienza anche questa nuova. Y lo transmitiremos una parte en Facebook para que vean cómo se puede hacer algo un domingo. Dalle 10 di mattina alle 4 alle 5 del pomeriggio. No lo transmitiremos todo, pero transmitiremos una parte en Facebook, así la gente sabe cómo estudiamos en la escuela. Yo voy a transmitir otra parte pequeñita. Non ci fermiamo mai, prof, non ci fermiamo mai. È lavoro, un po' di passione, ma soprattutto c'è qualcosa dentro che ci anima, esatto, e si fa fatica a stare fermi. Siamo stati buoni 3 mesi, adesso parte la sesta marcia. Ecco. Non siamo gente da stare seduti in una scrivania. Ok, bueno, chiudiamo la trasmissione. Amici, vi salutiamo e un abbraccio grande, metteremo un po' di musica prima di finire e buon fine settimana a tutti. Adesso mettiamo l'ultima parte che sono gli ultimi titoli e dopo ci vedremo nella prossima trasmissione. Se volete fare qualche domanda lì in Facebook quando siamo dopo la trasmissione, scrivete nella chat che noi staremo con Orlando e risponderemo poco, non tanto, ma risponderemo un po' di domande, ok? Ok. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti.